Para entrar en el tema de hoy, que es oír con fe, vamos a leer en el libro de Hebreos 5:11, que dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué muchas veces el cristiano se hace tardo para oír? Porque no está oyendo con su oído espiritual. Oye superficialmente, con un oído externo que generalmente escucha las cosas y a los 5 minutos las cosas se le olvidaron. Entonces no está oyendo con ese oído espiritual que todos los hijos tenemos que tener. ¿Para qué? Para prestar atención. Pablo estaba diciendo que no habían prestado atención a las cosas que él les había enseñado. Entonces se hace mucho más difícil entender la palabra de Dios cuando no se oye con fe, cuando no se oye con ese oído espiritual que tenemos que tener y que tenemos que prestarle atención a las cosas del Señor. También nos dice en Romanos 10, dice, la palabra de Dios dice, viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. O sea, que si vamos una vez en la semana a oír la palabra de Dios a la iglesia, no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, no estamos acrecentando la fe, no estamos empezando a oír con fe, porque solamente estamos yendo a oír la palabra de Dios una vez en la semana. Mínimo, si la semana tiene 7 días, mínimo tendríamos que ir 4 días en la semana para oír con fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. O sea que cuanto más vayamos a la iglesia a oír la palabra de Dios, más vamos a oír con fe. ¿Y por qué es importante oír con fe? Porque cuando oímos con fe, entendemos el significado espiritual que está detrás de la palabra que estamos escuchando. Cuando entendemos el significado espiritual de la palabra que estamos escuchando, ahí es donde vamos a aprender a poner por obra la palabra y a vivir por medio de la palabra de Dios. Porque hay muchas circunstancias que los hijos de Dios se comportan naturalmente y se comportan como todo el resto de las personas cuando ellos son instruidos en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no están oyendo con fe, porque si oyeran con fe, la palabra de Dios interactuaría en sus vidas físicas y al aplicar la palabra de Dios en las distintas circunstancias que nos toca vivir, veríamos el resultado de la acción sobrenatural del Espíritu Santo a favor de nuestras vidas. También en el libro de Job 15:8 dice, preste atención lo que dice la palabra de Dios. Job 15:8 dice, ¿acaso has escuchado tú en el secreto a Dios? Esa es otra etapa. Amén. El oír con fe, el oír con el oído espiritual, y dice, ¿escuchaste en el secreto de Dios la palabra de Dios? Cuando Dios nos habla, cuando estamos en oración con Él, cuando estamos en el secreto con Él. Esto es muy importante. Cuando nos ponemos en ayuno de oración, cuando estamos en el secreto con Dios, ahí Dios nos habla. Ahí Dios se presenta a través del Espíritu Santo y nos revela su palabra o nos revela algún tipo de resultado que tenemos que aplicar para un determinado tipo de circunstancia que estamos viviendo. Vamos a orar para que empieces a oír con fe. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por todos los que están del otro lado de la pantalla escuchando tu palabra en esta ocasión. Espíritu Santo, que tú los ayudes a oír con fe, que tú los ayudes a oír con el oído espiritual, que aprendan a buscarte en ayuno, en oración, en el secreto, porque ahí es donde tú te vas a manifestar a ellos y le vas a hablar a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que tú bendigas grandemente y poderosamente a todos los que están escuchando esta palabra y que aprendan, Señor, que para oír con fe hay que ir más seguido a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.